Bueno, eguno guztioi eta mi esker gaurko prentsaurrekora etortzeagatik. Ikusten duzuen bezala gaur Ekiola kooperatibak aurkeztuko ditugu eta hasi baino lehen aurkezpenak noski. Nire eskubita Inigo Antsola, EBko zuzendari nagusia eta eskerretan Jon Berbel Kreaneko zuzendari nagusia baita ere. Biori mila esker, horrelako ekinbe bat posible egiteagatik. Aldrotatik, gaurkoa egun berezia da eta egun pozgarria noski. Kooperatibak, energia kooperatibak dira, herritarrei zuzenduta, herritarrek izan behar dute protagonistak eta gure transformazio edo gure transizio energetikoa aurre egiteko ezinbestekoa da horrelako ekimenak gero eta gehiago egitea. Kasu honetan, gaur protokola sinatuko dugu, eta nire ondoren ikusiko dugu bideo bat, hau oso ondo esplikatzen duna. Baina hobei esan nahi dut, askota hitz egiten dugu, ez? Nola klima aldaketari aurre egin behar zaio, nola pobrezia energetikoari aurre egin behar zaion, eta nola baita ere gure energia sistema ere aldatu edo eraldatu egin behar dugun. Hortarako ezinbestekoa da, esan dudan bezala, herritarren parte hartzea, administrazio erakunde guztien parte hartzea eta baita noski teknologoak, enpresak, sektore pribatua ere parte hartu behar du. Publiko eta pribatu akordioak eta nolabait horrelako ekimenak ezinbestekoak dira bultzatzea. Bakarrik aipatu, 3 datu edo 4 datu nolako egoera daukagun Gipuzkoan gaur egun. Alde batetik, energia beharrak asetzeko zailtasuna dituzten etxe bizitzak 62.500 dira. Azken urtetan, azkeneko 12 urtetan, elektrizitatearen kostua 153 handitu da. Gipuzkoako lurraldeko energia betekotasuna 182koa da. Eta energia berriztagarrien kuota oso txikia da gure lurraldean oraindik 7koa bakarrik. Datu horiek ikusita ezinbestekoa da erakundeak nolabait erabakiak hartzea eta nolako irtenbideak bilatzea. Noski, beti herritarrek protagonistak izan da. Decía, ya no me voy a entretener mucho más. El acto de hoy es un acto que impulsa toda una transformación energética. Es lo que pretendemos que suceda en los próximos 10 años, por lo menos, ¿no? Con la mirada vista en la próxima década, tenemos que buscar una transformación energética que tan necesaria es, porque los datos así lo ponen de manifiesto, ¿no? Nuestra dependencia energética es del 92%, la generación de energía renovable en el territorio apenas supera el 7%, tenemos unos 62.500 hogares que están en pobreza energética en el territorio o son vulnerables energéticamente y el coste de la electricidad ha aumentado un 53% en los últimos 12 años. Queremos una transformación energética, la necesitamos, la tenemos que hacer junto con los ciudadanos, ellos tienen que ser protagonistas, pero para eso desde las instituciones, desde las administraciones y también del sector, ¿por qué no decirlo?, privado o cooperativo en este caso, pues tenemos que impulsar esta transformación energética. Siempre decimos que la transición energética es la palanca de cambio hacia una economía descarbonizada y competitiva. Pues bien, hoy damos uno de esos primeros pasos para que eso sea una realidad y, por tanto, muchísimas gracias a CREAN por haber aportado vuestro conocimiento, vuestro modelo de gestión. La verdad es que es un camino que tenemos que hacer conjuntamente las administraciones y vosotros, y por supuesto a Inigo Antsola, porque sin el ente vasco de la energía esto es prácticamente imposible de llevar adelante y sois un factor fundamental en este sentido. Para la Diputación Foral de Guipúzcoa, sobra decirlo, un enorme placer y como siempre queremos estar en la parte de las soluciones. Creo que es la parte de la solución. Se lo tenemos que poner fácil a los ciudadanos, pero nunca olvidándonos que los protagonistas, los que van a hacer posible esta transición energética, son ellos. Eta nire aldetik besterik ez, uste orain bideo jarri behar dugula, eta ikusi dezagon. Mila esker.
Bueno, eta orain, Inigo Ansola, EBko zuzendari nagusia zura da hitza. Nahi dezunian. Eskerrik asko, Jose Ignacio. Eta lehenengo eta behin esaten hasi nahi dutena da, plazerra geurie dela. Benetan, bisotzez. Plazerra bai zuekin, bide honetan eskutik goiezelako eta zelan ez, krean Mondragoi korporazioko taldeagaz batera goiezelako. Eta plazerra gainera itxetu nahi dutena da leku baten, aldundi baten, aspaldidanik etxeko lanak egiten hasitxe zauezenak, ezta? Energia argitu edo energia argia izeneko programa horrekin lan garrantzitsu bat egiten diardu zuelako, hemen daue gulgaz baitxe Monika eta aldune bera, Jose Ignacio, eta, azken baten esaten dugun, ezta, hemen danok daukeu geure lana egiteko bete bierra, eta kasu honetan eskualdez eskualde Gipuzkoako aldundixe sekulako lan egiten zau ez eta alde horretatik zorixonak eta eskerrik asko. Beste alde batetik, gaur ja ezagutzen dugun proiektu hau ezagutaraztera gatoz Gipuzkure, ez? Eta lurralde batetan gainera esango neukenik irudi korporatibue, irudi kooperatibue edo forma kooperatibue oso landute dauen lurralde batetara eta proiektu horregaz gatoz eta harro gainera kooperatibak bultzatu nahirik bideuen ikusi ahal izan dugun modure europear estrategikin bat datorrena eta bai energiaren sorreran eta energiaren kudeaketan herritxarra zentruen jartzen da bena, ezta? Eta hori da politikak bilatzen da bizena, ez? Herritxarrak aukeri euki deixela norbere energia sortu eta norbere energia kudeatzeko azken baten geroz eta eraginkorrauek izateko. Eta aldunek esan dauen modure, etorkizun garbiago bateruntz jo nahi badugu eta mix energetiko geroz eta garbixau bat euki nahi badugu, hor barriztagarrisek papel fundamentala edo bere biziko papela beteten dabe, ezta? Eta bide hori ez da bapebe erreza izango. Geroz eta barriztagarri gehiago ezarri nahi badugu, alkarlana bultzatu biharra dugu. Alkarlana da, men mai honetan ikusten dugune, kolaborazio publiko-pribatu bat, eta gehigarri bategaz, ez da aldagai bat gehiagoaz. Herritxarrak eurek be helburu honen parte izen da izala eta eraginkorrak izen da izala eurek herritxarrak be bai. Beraz, gaurkuez oriontzeko da eta azteko gau esan ibilbide honetan ia benetan be usta honak jasoten dugu zen, ezta. Decía en euskera que la Diputación Foral de Guipúzcoa ya lleva un tiempo trabajando intensamente en este camino. Hoy estamos dando a conocer un proyecto muy importante, muy interesante, pero qué mejor que trabajar con la ciudadanía, con las comarcas, con el programa Energia Argia, que estáis llevando ya unos cuantos años en el desempeño de dar información a la ciudadanía, de cómo ser cada vez más eficientes y con el proyecto que hoy estamos dando a conocer es lo que queremos conseguir. Por una parte, adecuarnos a las estrategias europeas, poner a la ciudadanía en el centro de decisión en lo que es la generación propia más la gestión, una gestión cada vez más eficiente, más limpia, y eso es lo que va a conllevar este proyecto, ¿no? Y si todos queremos ir hacia un mix energético cada vez más limpio, cada vez más descarbonizado, reduciendo las emisiones, desde luego tenemos una labor ingente a realizar, ¿no? Y eso quiere decir que ningún agente sobra. La colaboración público-privada es primordial, pero como no, hay que hacer partícipe a la ciudadanía. Y bueno, pues el camino que emprendemos hoy, que esperemos que dé muchos frutos y podamos abordar muchísimos proyectos. Eta besterik ez, eskerrik asko benetan. Eskerrik asko Inigo, eta orain Jon Berbel, Kreaneko zuzendari nagusia, nahi duzunian, Jon.
Egunon, eta eskerrik asko etorri zareten guztioi, helburu bikaina duen ekimen honen aurkezpenara. A ver. Bai, ez? Hori da. Bueno, Euskal gizarteari, kasu honetan Gipuzkoako biztanlengoari, transizio energetikoaren bidean laguntzea da gure helburua. Erronka polita. Muchas gracias a todos los que habéis venido a la presentación de una iniciativa apasionante, apoyar y acompañar a la ciudadanía guipuzcoana en la transición energética. Con esta iniciativa pretendemos aportar nuestro granito de arena, proponiendo una alternativa a los ciudadanos viable y atractiva, que nos ayude a acometer la transición energética que en estos momentos tan complicados requiere nuevos impulsos y de soluciones innovadoras y de vanguardia. Nuestra propuesta se llama Ekiola. Ekiola Energy Sustapena, iniciativa público-privada impulsada por el EVE, por el Ente Vasco de la Energía, y por CREAN, que es la ingeniería y la promotora de la Corporación Mondragón, que desde la propia concepción del proyecto ha encontrado un asiento natural en el territorio de Guipúzcoa mediante la estrecha colaboración con la Diputación de este territorio, de Guipúzcoa, cuyo impulso decidido hoy plasmamos en el presente acto. Eso es, venimos de promover, de diseñar y construir grandes parques de generación fotovoltaica, como por ejemplo los 24 megavatios de Ekian para la gran industria. También hemos fomentado modelos de autoconsumo para este mismo sector industrial, compatibles con la situación de dificultad financiera, económica y sanitaria en la que vivimos. Hemos desarrollado proyectos energéticos sostenibles para grandes generadoras, como por ejemplo Ekienea, con más de 100 megavatios de producción fotovoltaica. No nos conformamos, queremos dar un salto cualitativo y desarrollar una solución para los ciudadanos. Y para impulsarla hemos decidido poner en marcha Ekiola, que va dirigido a apoyar e impulsar el compromiso individual para acometer esa transición energética en la que todos estamos necesariamente implicados. Los ciudadanos también tenemos una responsabilidad individual y compartida con nuestro entorno en materia de sostenibilidad ambiental. Las estrategias europeas y vascas sobre sostenibilidad ambiental apuntan que en el año 2030 el 32% de la energía debe ser autogenerada. Para alcanzar este ambicioso objetivo necesitaremos aunar esfuerzos. No bastará que actúen los operadores eléctricos, y el acompañamiento de la industria y de la administración pública tampoco será suficiente. Para alcanzar este objetivo es imprescindible el compromiso de cada uno de nosotros como ciudadanos y ciudadanas. Somos conscientes de que para llevar a cabo un proyecto de este tipo debemos integrar a los principales agentes del país y del territorio, acordando con ellos un camino común. Y para recorrerlo planteamos desarrollar nuestro propio modelo, el de Euskadi, el de la coparticipación y la cogobernanza, el modelo cooperativo. Requerimos el apoyo institucional, con el que planteamos alinear los intereses del Gobierno vasco y del EVE, del Ente Vasco de la Energía, con el de la Diputación de Guipúzcoa y con las administraciones más cercanas al ciudadano, como son los ayuntamientos, cuya participación activa es imprescindible en este proyecto. Esta sinergia institucional es uno de los pilares fundamentales para el éxito de esta iniciativa, que pretende empoderar al ciudadano para que pueda responder a su demanda y generar su propia energía, clarificando qué y cuánto paga desde un esfuerzo personal y también colectivo. El proyecto que hoy presentamos es el de impulsar cooperativas energéticas ciudadanas. El modelo contempla que del orden de 300 a 500 personas o familias constituyan cada cooperativa, ejerciendo un rol de propietario, productor y consumidor, para lo cual se construirán parques fotovoltaicos con una capacidad de 1 a 1,5 megavatios.
Para materializar dichos parques son necesarios, en primer lugar, 1 hectárea de suelo. 2. Necesitamos proyectos técnicamente viables y muy eficientes. 3. Necesitamos soluciones de financiación adecuadas. Y por último, 4, y no menos importante, encauzar y aplicar las distintas ayudas públicas, tanto europeas como autonómicas y forales. De esta forma, y con todo ello, pretendemos conseguir una buena alternativa para ofrecer al ciudadano una energía económicamente competitiva, 100% verde, local y cercana y autogenerada nuestra. Solo así será posible comprometer al gran número de personas concienciadas que necesitamos para lograr esta transición energética. Tenemos un largo camino y apasionante por delante. En Guipúzcoa ya lo hemos iniciado. Bide luzea eta eraginkorra dugu horretik, Gipuzkoan dagoeneko hasi dugu. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Jon. Eta orain ez dakit sinatu ingo dugu, ez? Bakoitza bere dokumentua. Eta galderak ondoren? Bale. Bai. Ez dugu aldatu behar, bakoitza bere eta hemen utziko dugu, ez? Bale. Protokoloa jarraituz, Horren galderak ez dakit dauden, ez dago galderarik. Bueno, ni bukatzeko, bai, bueno. Vanessa de Onda Cero, se ha puesto en marcha en Azpeitia. ¿Sabemos cuáles serán los siguientes municipios? Bueno, de momento, como decís, se puso en marcha en Azpeitia el otro día, que no tiene que ver exactamente con estas cooperativas, pero sí tiene que ver con la finalidad que estamos impulsando desde la Diputación. Se puso en Zumárraga. Yo ahí utilicé una expresión que la voy a repetir aquí con permiso de Íñigo y de Jon, y es que esto sirva de contagio, ¿no? En positivo, tenemos muchos contagios negativos, esto tiene que ser un contagio positivo. Lo han explicado tanto Íñigo como yo, lo han explicado perfectamente, ¿no? Ponemos las bases, aquí en este caso CREAN pone todo un sistema de gestión, todo un sistema tecnológico donde el ciudadano, es verdad, se convierte en propietario, pero vamos a tener toda la información. Hay muchos ayuntamientos que se han interesado, pero bueno, de momento yo no aventuraría nada más, salvo que Íñigo y Jon tengan más información que yo, pero la verdad es que, como bien decía Jon, hemos iniciado un camino y el camino, bueno, vamos a ver qué velocidad tiene, pero yo creo que tiene una velocidad interesante, ¿no? Azpeitia, Zumárraga, bueno, pues vendrán otros. Hay unos ayuntamientos que se han interesado muchísimo la última semana, porque es verdad que esto también produce un interés y, bueno, pues la presentación de hoy tiene unos objetivos muy claros, ¿no? La verdad es que la inversión no es tan grande para el ciudadano, como creemos. Y luego sí quería hacer un comentario que antes no lo he dicho, pero con permiso de tanto de Íñigo como de Jon, porque se ha hablado, ¿no? Tiene que ser financieramente también atractivo. Nosotros desde la Diputación Foral de Guipúzcoa y con el apoyo también del Gobierno vasco hemos presentado dentro de los fondos europeos del Next Generation, Euskadi Next en este caso, como una prioridad el impulso de cooperativas y comunidades energéticas. Entonces, efectivamente, si tenemos, somos merecedores de esos fondos, pues evidentemente serán canalizados directamente a la inversión en este ámbito. Eso también lo quería decir, no lo he dicho antes, pero bueno, desde Guipúzcoa y desde el apoyo, evidentemente.
sin el apoyo del EVE, de CREAN, en este caso del sector privado que está trabajando tecnológicamente en el ámbito de la gestión, pues es muy difícil impulsar proyectos de este tipo, ¿no? Pero desde la Administración estamos a ello y todas las ayudas que podamos prestar, evidentemente, estaremos. Por lo tanto, estamos en la vanguardia, estamos en primera línea para conseguir esa financiación también, o parte de esa financiación. Y bueno, solo esperamos que el interés. Por supuesto que los ayuntamientos, en la medida que pongan terrenos, en un caso terrenos, en otros casos, como fue el caso de Zumárraga, pues 3 tejados de instalaciones municipales, pues la verdad es que el impulso es importantísimo, ¿no? Y por tanto, pues ese es el camino a seguir. La colaboración interinstitucional, fundamental, la colaboración público-privada, fundamental. Que el sentido cooperativo que tenemos en el territorio, bueno, pues que pueda ayudar de forma importante, ¿no? a que tengamos un impulso, pues también que el propio generador de energía sea el ciudadano, que sea propietario, que tenga a quien acudir desde el punto de vista de la gestión, la garantía que le da la Administración. Creo que en ese sentido, tanto el País Vasco como Guipúzcoa estamos en la vanguardia de lo que tiene que ser una transformación energética que tanto necesitamos, ¿no? Lo necesitan los ciudadanos, lo necesitamos nosotros como territorio y sobre todo lo necesitan nuestros hijos, ¿no? Que a futuro tengamos otra realidad. Y por tanto yo creo que estos son, no sé, a mí lo decía el otro día, lo vuelvo a decir hoy aquí, a mí son de verdad que las acciones y desde la política de la Administración, pues que más no sé, orgullo o satisfacción me produce, porque es un pensamiento seguramente más a medio y largo plazo, pero estamos poniendo las bases, como decía John, ya hemos iniciado en Guipúzcoa, estamos poniendo las bases de esa Guipúzcoa del futuro, esa Euskadi del futuro, que tiene que ser tan distinta en ese sentido, por lo menos, ¿no? En el tema energético. Perdona que me haya extendido, pero... Pero bueno, para decir que ya hay dos poblaciones importantes de tamaño medio que se están impulsando, que hay otros también de ese mismo tamaño. Algunos son muy interesados, pero bueno, tienen que ser los propios pueblos los que anuncien, sus propios ayuntamientos, alcaldías, los que anuncien qué modelo quieren seguir. Aquí tienen un modelo magnífico a seguir y bueno, la colaboración interinstitucional estará abierta y por supuesto que CREAN y el EVE pues son fundamentales para que esto siga adelante. Eskerrik asko denoi.